Como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Los saludo con muchísimo gusto. Ramón Alberto. Gregorio, buenas noches a ti al auditorio. Muchísimas gracias, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre. Igualmente, gracias por acompañarnos con muchos temas. Empezamos con la Operación Cicatriz, con este encuentro que sostuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador Samuel García, que ya lo habíamos platicado aquí, pues toda esta serie de declaraciones y cómo se le había ido a la yugular y había personalizado y lo había calificado. Y bueno, pues lo que pasó durante el encuentro de esta misma semana, Ramón. Aquí lo que hay que ver, Gregorio, es quién viene a esta reunión. ¿El secretario de Gobernación O el candidato. o el candidato de Morena? O la corcholata. Corcholata de Morena. Entonces, yo creo que ahorita quien nos visitó fue la corcholata. ¿Por qué? Porque ella había tenido su encuentro, su entre con el gobernador, a quien incluso lo llamó Samuelito, en una forma muy despectiva, innecesaria. Yo creo que es rudeza innecesaria, porque pues no estamos en el terreno ahorita de dar elecciones para mañana. Y las dos promesas que se consiguieron ahí, que fueron la parte donde salió el secretario de Gobernación como candidato, es a decirle a los neoleoneses, el trasvase se va a revisar y va a haber más Guardia Nacional para Nuevo León. En lo del trasvase dicen que va a ser consensuado con Tamaulipas. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo toca. Yo creo que debía ser siempre el consumo humano tiene que tener preferencia sobre el asunto agrícola, aunque se tenga que pagar de parte de Nuevo León a los agricultores para que no pierdan. Segundo, lo hemos dicho aquí en este lugar, Gregorio, desde que entró este gobierno, el de Samuel García y también Luis Donaldo Colosio, se anunció un gran plan de venida del Ejército y Guardia Nacional, reforzamientos, y hasta ahorita no hemos visto nada. Ojalá que en las calles ya se hagan ver, porque hay informaciones importantes de que en los próximos 2 o 3 meses podría haber un juego de cárteles, particularmente en Tamaulipas, que nos podría salpicar a Nuevo León. Entonces, es bueno que haya venido el secretario de Gobernación en ese plan, que ha hecho esas promesas. Yo diría, vamos a esperar a ver si se cumplen. Por lo pronto, creo que Samuel ha hecho una buena contención al decir, yo no me meto. Para no engancharse, ¿no? Institucional, no ha seguido el juego. Lo del Congreso, que si el Congreso aprueba o no aprueba algo que ya es una reforma constitucional, que es la extensión, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Dijo el secretario que como quiera habría apoyo, pero pues si hay una reforma que prolonga la presencia del Ejército en labores de seguridad, ya la aprobaron la mitad más uno de los congresos. O sea, si la aprueban aquí en contra, vamos, si la rechazan aquí, ¿qué pasaría? A ver, los congresos más importantes del país, que son de oposición, no la van a aprobar. No la van a aprobar. Porque, pues, para ser congruentes con sus partidos. Entonces, no esperen que MC y el PAN, los estados que sean gobernados, por eso los ataques del secretario de Gobernación fueron directamente hacia Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Bueno, pues veremos que ojalá que como quiera se cumplan las promesas. Entonces, Salvador, esta operación Cicatriz, la visita del secretario de Gobernación que estuvo aquí en Nuevo León. Bueno, yo creo que quedó sellada por una frase, sí, somos políticos. O sea, los políticos mentimos, los políticos decimos cosas que no necesariamente son ciertas, ¿sí? Somos medio hipócritas, etcétera. Justamente, pues, de lo que estaba acusando el secretario de Gobernación a Samuel, él lo justifica con un eufemismo, pues, en este caso, al decir es que somos políticos. Es una frase que se parece mucho a aquellas en las que se acusa de muchas cosas a alguien cuando están en campaña, y luego de pronto ya no los persiguen y dicen, oye, pero es que dijiste que era un ladrón, dijiste que era esto y que era esto otro, y entonces la respuesta es que andábamos en campaña. O sea, en campaña también de manera sistemática se miente, se difama, etcétera. Bueno, lamentablemente no abona esto a prestigiar, a honrar la política, ¿sí? Y bueno, pues es una situación lamentable, sobre todo viniendo de quién es el encargado de la política interior del país. Correcto. Yo insisto que el problema que tenemos ahorita es que desde el punto de vista del gobierno federal, y aquí lo hemos dicho reiteradamente, Palacio Nacional está convertido hoy en los cuarteles electorales de Morena. Y Bucareli no escapa a ello, entonces tenemos que ver todo lo que diga el secretario de Gobernación bajo esa perspectiva, bajo la lupa de la corcholata. De la corcholatización del país, ¿verdad? Que es una cuestión que, pues vemos que muchos de ellos están concentrados ya en la tarea preelectoral en lugar de estar concentrados en su responsabilidad. Ve el caso de Claudia Sheinbaum, Gregorio, que días anteriores había dicho, de ninguna manera irá al evento FIFI, que es la Fórmula 1, y el día de la Fórmula 1 estaba tomando fotos con todo el mundo, recibió un trofeo, una serie de cuestiones. Y dices, a ver, la hipocresía que habla el doctor son políticos.
Bueno, la Fiscalía de Nuevo León. A ver, ¿qué va a pasar? El proceso entrampado, porque pues es lo que vemos que ha venido sucediendo. Lo decíamos la semana anterior aquí, el veto anticipado por parte del gobernador en turno hacia uno de los 65 que finalmente acudieron. Muchos de ellos no cuentan en este momento con la carta de no antecedentes penales, aunque pueden valorarlo o pueden demostrarlo de otra manera, según dicen ahí en el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero bueno, el caso es de que el acuerdo, como bien se dijo aquí hace 1 y 2 semanas, el acuerdo que había no se está cumpliendo, ¿no? No solamente no se está cumpliendo, ya no se cumplió. Ya no se cumplió. Samuel ya fue muy tajante, sería una reversa muy fuerte el que tuviera que desdecirse otra vez. Ya no es Adrián. Ya no es Adrián. Lo que hay que entender es que de los 4 candidatos que van a ir, originalmente propuestos por el Congreso, se va a elegir uno. Si fuese Adrián, llegará con el gobernador lo vetará, regresan los 3 y de los 3 saldrá uno. Aquí la jugada PRI-PAN, la del PRIAN, va a ser muy clara. Los otros 3 van a ser también candidatos del PRIAN. Por tanto, sea quien sea el próximo fiscal, va a ser una gente que va a salir de las filas o de las simpatías de este bloque político, que dicho sea de paso, es el que ganó en las urnas, para bien o para mal, y así tiene que mantenerse. Claro. Lo peligroso aquí, Gregorio, tiene que ver con qué pasa con la política de Samuel García, porque el costo político de este rechazo va a repercutir inevitablemente en lo que venga en el futuro en la relación del gobernador con el Congreso. Lo veremos en el presupuesto. Claro, el tema del presupuesto, que es lo que sigue. Y lo veremos en todo lo que vaya a venir el próximo año, mientras esto no se siente. El gobernador tiene que entender que la política no es que el gobernador al estilo de los 70, 60 o 50, lo decía, por aquí se van y da. A ver, tenemos una fiscalía, no una procuraduría. Y esa fiscalía debe ser autónoma e independiente y no dependiente del gobernador. Aquí lo que importa es el tema de la ciudadanía. O sea, ¿dónde quedamos nosotros los ciudadanos cuando el tema de impartición de justicia, impartición y procuración de justicia, pues en teoría se sigue realizando? Y digo, ya hay alguien ahorita al frente de la Fiscalía y el proceso tiende a prolongarse, porque pues hay una serie de amparos y puede haber muchos más de aquí a que se resuelva. Entiendo que ahorita el amparo o los amparos que se tienen ahorita en curso o que son vigentes, lo que suspende es la etapa conclusiva. Es decir, pueden avanzar, nomás que ahorita no pueden decir. Si ahorita termina el proceso, no pueden decir quién es el fiscal. ¿Será tan rápido o tan lento como los otros 3? A ver, yo creo que Adrián y su equipo ya asimilaron que no serán. Ay. Y yo creo que los otros 3, en la medida en que el PRI y el PAN puedan meter esos 3, pasando todos los requerimientos, se va a ir rápido el proceso. Si les ponen trabas a esos 3 que son del PRI y del PAN, pues va a atraparse y va a ser tortuoso y va a ser políticamente un jaloneo que va a tener, repito, mucho costo político. Claro, que los amparos vienen de este lado, ¿no? Sí, claro, de todos lados hay problemas ahorita. Y claro, las cartas famosas o sea, es tortuoso lo que está pasando. Exactamente. Y mientras tanto, pues otra vez, los temas torales, que es justamente hacer equipo, reducir la estadística delictiva, investigar, ejercer acción penal, atorados. Pues ¿dónde se queda, doctor? Claro. Pues sí, están midiendo fuerzas, pues. Samuel podrá decir que ese pacto no es con Dios, como diría Álvaro Carrillo. Pero si hay un pacto que no se cumple, por supuesto que va a traer como consecuencia algún otro tipo de jaloneos. Pero siempre son políticos, pues podrían encontrar un nuevo arreglo donde Samuel saque adelante esa postura de no darle pues curso a la nominación de Adrián. Y ojalá que lleguen en ese contexto político de nuevo, sí, a un arreglo, pues, que permita una condición de normalidad y sobre todo de funcionalidad, pues, y beneficio en el tema tan crucial que es el de la seguridad pública. Aquí no olvidemos, Gregorio, que es un doble incumplimiento. A ver, aquí lo dijimos el día de la elección, el día de las elecciones, cuando se anunció el triunfo de Samuel. Recordaremos que el candidato priista, Adrián de la Garza, salió inmediatamente a apoyar a Samuel y dijimos, en la mesa de negociaciones se pactó, calladitos a Adrián, a cambio de que se le reconociera que él sería el próximo fiscal independiente de Nuevo León. Y adelante, se dijo. Bueno, pasó eso, no ocurrió nada, viene la disputa de Samuel con el fiscal. ¿Con el anterior? Claro. Casodevani con Gustavo Guerrero. Con Gustavo Guerrero. Y ahora viene este proceso en el que nuevamente se le limita
La pregunta, insisto, ¿qué intereses políticos y económicos están detrás de bloquear o apuntalar a uno o a otro fiscal? Porque recordemos siempre, lo dijimos aquí en la ocasión anterior, siempre en ese estado ha habido un despacho que está detrás de la Procuraduría y de la Fiscalía. Sigamos esa huella. Sigamos esa huella. Doctor, para irnos al corte. Nada más. Nos vamos al corte comercial y enseguida regresamos. Tenemos caso Ayotzinapa, tenemos la no desaparición del INE, que dijo el presidente López Obrador, y tenemos las proyecciones del doctor Salvador Borrego y Saba Consultores. Continuamos. Aprovecha hasta un 50%